Pensemos en esto por un momento. ¿Quién no ha tenido alguna vez un enemigo? Esa persona que, no sé, parece que nos rechaza o nos ataca y ni siquiera entendemos bien por qué. Es una de las experiencias más universales y confusas que hay. La verdad es que a todos, de una forma u otra, nos ha pasado. Y claro, esa experiencia nos deja con una pregunta gigante, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué existen los enemigos? ¿Por qué existe la envidia, el acoso? ¿Hay algún sentido más profundo en todo este conflicto? Bueno, justamente de eso vamos a hablar, porque la respuesta, miren, puede ser mucho más reveladora de lo que uno se imagina. Ok, este será nuestro mapa. Primero, vamos a meternos en el enigma del conflicto. Después, veremos esa idea del enemigo como un espejo. También vamos a descifrar qué nos dicen la envidia y el acoso. Luego, entenderemos el propósito real de todo esto. Y para terminar, cómo responde el alma. Perfecto. Empecemos por el principio, el enigma del conflicto. Y para entenderlo bien, hay que mirarlo desde dos lugares, dos niveles que son totalmente distintos. A ver, en la superficie, todo parece fácil, ¿no? Buscamos las explicaciones lógicas, que si las causas sociales, que si heridas del pasado, o simplemente, que la otra persona tiene malas intenciones. Punto. Pero, ¿y si vamos más profundo? A nivel del alma, la cosa cambia por completo. Aquí, cada enemigo no es casualidad. No, cumple una función arquetípica. O sea, representa un papel simbólico, casi como un personaje clave en nuestra propia historia. Y justo esto nos conecta con una de las ideas más potentes de todas, la del enemigo como un espejo de nuestra propia mente, de nuestra psique. La clave acá es entender que el enemigo no es solo esa persona de allá. No, es más bien una figura psíquica, un símbolo que aparece en nuestra vida para mostrarnos algo que está pasando adentro nuestro. Y bueno, si nos animamos a mirar en ese espejo, ¿qué encontramos? Generalmente, lo que más nos irrita, lo que más nos amenaza del otro, es algo que vive en nosotros, pero que no hemos aceptado. Puede ser, por ejemplo, una parte nuestra que hemos reprimido, que escondimos, o una herida vieja que sigue ahí, sin sanar. O, y esto es súper importante, una fuerza personal que ni siquiera sabemos que tenemos, o que negamos tener. Ok, ahora hablemos de dos formas de conflicto muy concretas, que son como señales de alerta bien claras, la envidia y el acoso. A ver, cuando pensamos en envidia, lo primero que se nos viene a la cabeza es querer lo que el otro tiene. Pero desde este punto de vista es algo mucho más hondo. La envidia en realidad nace de sentirse desconectado del propio poder, de la propia capacidad. Esto lo explica perfecto. Por un lado, tenemos lo que se ve, el velo de la envidia, que es básicamente odiar al otro por lo que tiene o por cómo es. Pero la verdad, lo que está escondido debajo es una creencia interna y muy dolorosa. La creencia de que yo no puedo tener eso. Y por eso, en lugar de construir, se critica, se ataca, se intenta destruir. Pero, ¿y si damos vuelta a la tortilla? ¿Qué pasa si somos nosotros los envidiados? Muchas veces uno siente culpa o hasta miedo de brillar para no molestar. Bueno, el aprendizaje ahí es tremendo. Se trata de sostener la propia luz, sin pedirle permiso a nadie, sin hacerse chiquito por la sombra de los demás. Y ahora el acoso. Ojo, que no se trata de una simple crueldad al azar. Es más bien una reacción de lo que se podría llamar una sombra colectiva. Es como un intento inconsciente de un grupo por sacar del medio a alguien o algo que amenaza su orden, sus reglas no dichas. Y uno se pregunta, ¿qué puede amenazar tanto a un grupo? Pues, irónicamente, casi siempre son cualidades súper valiosas. La autenticidad de alguien que se anima a ser diferente, la vulnerabilidad real, sin máscaras, o un poder personal que el resto simplemente no sabe cómo manejar. Por eso, aunque es una experiencia de verdad muy dolorosa, el alma que sufre acoso muchas veces está recibiendo un llamado a seguir un camino distinto, a dejar de necesitar la aprobación de ese grupo y a despertar una fuerza interior que hasta ese momento ni sabía que existía. Ok,
Entonces ya vimos al enemigo como espejo. Ya desciframos un poco la envidia y el acoso. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué sirve? Volvamos a la pregunta del inicio, pero ahora con toda esta información. ¿Por qué la mente, la psique, necesita crear estos escenarios que son tan difíciles, tan simbólicos? La respuesta es que no es para sufrir porque sí. El propósito es triple. Primero, para diferenciarnos, o sea, para poder separarnos de lo que los demás esperan y definir quiénes somos de verdad. Segundo, para fortalecer la identidad, para construir un yo sólido que no necesite que los demás le den el visto bueno. Y tercero, para encontrar nuestro centro, ese núcleo que se mantiene firme pase lo que pase afuera. Al final del día, la idea es bastante clara. El crecimiento no pasa en la zona de confort. Es como dice la frase, no hay evolución si no hay tensión. No hay un verdadero despertar si uno no se atreve a cruzar sus propias sombras y las de los demás. Y todo esto nos lleva a la parte final, que es quizá la más importante de todas. Ok, si ya entendemos esto, ¿cómo respondemos? ¿Qué hacemos cuando el conflicto toca nuestra puerta? La reacción instintiva, la primera, casi siempre es defenderse o atacar de vuelta o salir corriendo. Pero la propuesta desde esta mirada es totalmente diferente. En lugar de reaccionar para afuera, la invitación es a mirar para adentro, a observarse y a hacerse las preguntas que de verdad importan. Y la primera pregunta clave es, ¿qué parte mía se está encendiendo con este conflicto? ¿Es mi miedo? ¿Es mi inseguridad? ¿Es una herida vieja que se reabrió? Solo identificar nuestra propia reacción ya es el primer paso para recuperar el control. Y la segunda pregunta, esta requiere todavía más valentía. ¿Qué verdad me está mostrando esta persona, aunque duela? ¿Qué me está reflejando esta situación sobre mí? ¿Qué estoy viendo en ese espejo? Porque al final la gran lección es esta. Claro que sí, el enemigo, el conflicto, puede doler, y mucho. Pero su función más profunda, la más elevada, es revelarnos con una claridad brutal en qué áreas de nuestra vida todavía no somos libres. Nos apunta directamente a dónde estamos atados, ya sea a la necesidad de aprobación, al miedo o a una versión vieja de nosotros que ya no nos sirve. Y esa revelación, por más que duela al principio, es el verdadero comienzo del camino hacia la libertad.